En nadie más podemos encontrar salvación, porque dice, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Amén. Así es. Miren, como cristianos, cada día es una lucha constante, ¿sí? Pablo dice, a veces hago lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque como humanos es nuestra tendencia. Pero miren las palabras de Cristo para nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Él sabe que tú atraviesas momentos difíciles. Él sabe que a veces vas a tropezar. Pero mira, Dios no te deja ahí en el suelo, o Dios no se olvida de ti, sino mira las palabras que Él te dice. Apocalipsis 3, versículo 5. El que venza o el que venciera será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Amén. El que venciera. ¿Cómo podemos vencer en este mundo de tribulaciones? ¿Será que con nuestras propias fuerzas? ¿O quién debe ir a nuestro lado? ¿Quién debe ir enfrente? ¿Quién debe ir atrás con nosotros? Cristo, Jesús. Porque no lo puedes lograr por tus propios méritos. Solamente a través de la sangre del Cordero derramada en la cruz es que podemos alcanzar la victoria. Por eso me llama la atención el versículo que dice en Juan 1, 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Amén. Así es, ¿verdad? Ese Cordero que murió por nosotros. Entonces, si nos mantenemos firmes, ¿verdad? Si corremos esta carrera y llegamos hasta el final y nos postramos y aceptamos a Cristo Jesús, ¿qué es lo que va a hacer Él por nosotros? ¿Qué nos dice este versículo? No nos va a borrar. Va a dejar nuestro nombre en ese libro de la vida. Y cuando Él pase lista y tu nombre escuche, espero que puedan responder. Amén. Para estar todos juntos nuevamente allá, donde ya no va a haber más dolores, donde ya no va a haber más enfermedades, donde nuevamente nos podremos abrazar y estar felices porque hemos logrado la gran victoria. Quiero que regresemos al capítulo 12, versículo 2 de Daniel. ¿Sí? Hemos visto que en aquel momento, en aquel tiempo final, Miguel nos va a liberar. El capítulo 12, versículo 2 de Daniel, como ya mencionamos, nos dice algo importante. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, pero no dice que todos para vida eterna. Solamente dice unos para vida eterna y otros, mi versión dice, para vergüenza y confusión eterna. Como ya mencionó Daniel, pasamos a un sueño, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, se le presentó una oportunidad de poder testificar en cuanto a cuál era el estado de los muertos. Cuando uno de sus mejores amigos, Lázaro, fallece, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Él dijo que dormía. ¿Verdad? Le dijo, ¿por qué están preocupados? Él solamente está dormido, ¿verdad? ¿Y quién tiene las llaves de la muerte? Las llaves del Hades. Jesús. Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿será que estamos convencidos de que cuando Él venga, seremos llevados para vida eterna? Amén. Yo creo que sí, Bueno, ¿verdad? eso podemos ver en la Biblia, las promesas, que en Judas dice que cuando Miguel y Satanás peleaban al cuerpo de Moisés, ¿no? Que lo venía a resucitar Miguel. Después, más adelante, podemos ver que fue así, porque en el monte de la transfiguración estaba Moisés y Elías ahí. Entonces tenemos esa promesa y esa certeza que Miguel nos va a resucitar en aquel día, si es que Dios está, que pasemos al descanso. Así es. Y esto es la resurrección. Ya vimos un claro ejemplo con Cristo Jesús. Entonces podemos estar completamente convencidos
de que si Cristo Jesús resucitó, nosotros también podremos resucitar. ¿Y qué de importancia tiene esto de la resurrección? ¿Sí? Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer algunos versículos aquí, los versículos 52 al 54. ¿Sí? Porque si Cristo Jesús no hubiese resucitado, nosotros ¿en qué podríamos confiar nosotros? Sería algo muy Sería triste. ilógico para nosotros creer que podemos resucitar. Si aquella persona que nos está ofreciendo esa vida eterna no ha resucitado. Pero como sabemos que Jesús ha resucitado y está en el cielo como sumo sacerdote intercediendo por nosotros, ¿verdad? Podemos creer sin duda de que nosotros seremos resucitados. Rafa. Y algo increíble que podemos ver a través de la Biblia, a través del santuario, a través de aquello que se hacía en el santuario, en aquellas simbología que había en el pueblo de Israel, es que cuando Jesús resucitó, no solo resucitó Él, sino resucitaron también las primicias, ¿no? Y esas primicias querían decir de los frutos que cuando venga Cristo Jesús va a ser en abundancia, ¿no? Entonces también tenemos esa palabra de Dios que nos da fortaleza, que ya hay hermanos que han resucitado y fueron presentados con Cristo Jesús como primicias de que nosotros también vamos a llegar al cielo si nos entregamos a Cristo Jesús. Así es. Mire que lo dice en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 52. Si alguien lo tiene, por favor. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí nomás, Dani, ahí nomás. Ok. ¿Cuánto dura un instante? Un momento. Un momento. ¿Verdad? Aquí dice, en un instante, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Cada vez que parpadeamos, nosotros no nos damos cuenta, pero parpadeamos cientos de veces durante un día, ¿verdad? Son momentos donde no podemos ver nada, cuando tus ojos están cerrados, pero tú no te das cuenta. Y así, entendiendo ese concepto, aquí dice, ¿verdad? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué dice, Dani? Estábamos en el 52. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien. Aquellas personas que han ido a descansar, o aquellas personas que les toque descansar durante este último tiempo o estos últimos eventos, van a ser resucitados. Pero solamente aquellas personas, ¿verdad?, que se pusieron del lado de Cristo Jesús, podrán ser resucitados de manera incorruptible. Pero no solamente ahí. ¿Qué dice ese versículo al final? Seremos transformados. Ya no habrá más mancha en nosotros. Ya no habrá más pecado en nosotros. Más angustia, más intranquilidad, ¿no? ¿Nos podemos imaginar un mundo donde ya no existe eso? Donde ya no existe maldad. A veces es un poco incomprendible. ¿Por qué? Porque en nuestra mente siempre existe algo bueno, pero también existe algo malo. Pero aquí Jesús nos está diciendo que seremos resucitados y seremos transformados. Versículo 53, adelante. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muy bien, dice, porque es necesario. ¿Verdad? ¿Qué significa que algo sea necesario? Es algo que se tiene que hacer, ¿verdad? No hay de otra manera. Es necesario que esto corruptible, nosotros, ¿verdad, hermana Elena, Dani, Rafa, yo, es necesario que nosotros, que somos corruptibles, seamos vestidos de incorrupción. Y que esto mortal, nosotros somos mortales porque tenemos un fin, sean vestidos de inmortalidad, para que podamos vivir con Cristo Jesús para siempre. Versículo 53, ¿qué nos dice? Dice el 54, y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Amén. Amén. Qué palabras, ¿verdad? Qué palabras. Porque te dice, cuando escuches esa trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, vas a ser resucitado, pero no solamente así, lleno de angustia, lleno de tristeza, ¿verdad? Lleno de errores, sino que vas a ser transformado. Y en ese momento
podremos gritar victoria sobre la muerte. La muerte ha sido nuestro enemigo desde el inicio, ¿verdad? Jesús le dijo a Adán y Eva que el día que ellos comieran de ese fruto, morirán. ¿Sí? La muerte ha estado con nosotros desde aquel inicio y nos acompañará hasta aquel final. Pero estamos convencidos de que cuando seamos transformados, la muerte nunca más volverá a existir. Bueno, no sé si quería contar algo. Algo curioso, ¿no? ¿Quién de nosotros quiere pasar al descanso? Yo creo que le tenemos miedo. Tenemos miedo, ¿no? Pero podemos ver a través del estudio que hemos tenido es que muchos serán emblanquecidos. Muchos pasarán al descanso, ¿no? Y a veces quisiera leerles el versículo de Filipenses 1:21, que a veces no lo entendemos, a veces lo repetimos o algo así, pero no lo vivimos, ¿no? Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Así es. Quisiera hacer un comentario. Cuando Jesús resucitó, venció la muerte, ¿verdad? Venció la muerte y a veces vemos una abeja o una serpiente, tiene un aguijón, ¿verdad? Tiene un aguijón y son peligrosos. Pero quitándole ese aguijón, ya son indefensos. Las abejas hasta se muere o queda débil. Y me gustaría llegar al versículo 55, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Está preguntando, ¿verdad? Y me gustaría leer el versículo de Oseas 13 que dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Qué bonitas palabras y promesas de Jesús, ¿verdad? Que nos Así da, es, tenemos que la muerte un campeón. es vencida. A veces decimos, he escuchado personas que dicen, todo tiene solución en esta vida, menos la muerte. Pero en Cristo Jesús, la muerte también tiene solución. Amén. Así es, ¿verdad? Esa es la conclusión que podemos sacar de esta parte, ¿verdad? Que sí, a veces pensamos que no existe algo más, ¿verdad? Que la muerte es lo más absoluto, pero no es así. Tenemos a alguien que ha vencido la muerte y es nuestro Cristo Jesús. Y es más, a través de la Biblia podemos ver que a través de este estudio que hemos tenido, podemos ver que después del sueño viene cosa inimaginable para nosotros. Inimaginable, ¿no? Ahora yo tengo una pregunta. ¿Podremos llegar a tener el mismo sentir de Pablo? Que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podemos deshacernos de ese miedo que nos acecha constantemente acerca de la muerte? Porque más en estas circunstancias que estamos viviendo, la mayoría de las personas tiene miedo a la muerte, tiene miedo de que llegue ese contagio, ¿verdad? Nadie queremos morir, pero sí podemos llegar a la plena convicción de que si morimos en Cristo estamos seguros, ¿verdad? Y ese es el meollo del asunto, de que como cristianos nosotros también tengamos la seguridad genuinamente, porque eso solamente se logra con una relación constante con Cristo, a tener el mismo sentir que tuvo Pablo, de que cuando nos llegue la muerte o esté cerca la muerte de nosotros, podamos tener la seguridad de que no pasa nada, de que todo estará bien si llegamos a morir. Así es. A mí me gustaría tener un comentario de esto, de que estamos preocupados mucho por otras cosas. Yo a mucha gente le he comentado, se preocupan mucho por las cosas que vienen o que han de venir, pero a veces nos debería dar más miedo que nuestra relación con Cristo Jesús no esté bien. Eso es lo que debería ser importante y la prioridad de nuestra vida, nuestra relación con Cristo Jesús antes que cualquier otra cosa. Y podemos ver que se levantará Miguel y libertará a su pueblo. Amén. Dios está en control. Aunque parezca que el mundo se está cayendo, Dios ya no lo ha dejado escrito. Ahora es avanzar por fe. Así es. Miren, el tiempo a veces no nos alcanza para poder entrar en un entendimiento o debate sobre este libro de Daniel. Pero aquí es lo más importante del libro de Daniel. Quiero que vayan a Daniel 12, versículo 13, para ir terminando. En el versículo 4 le dice Daniel, ¿sabes qué? Guarda estas palabras para el fin del tiempo. El fin del tiempo es ahora, ¿sí? Nos dice ahí Daniel 12 que la ciencia aumentará. La ciencia ha aumentado en cuanto al comprendimiento de la Biblia de Dios, como la ciencia que hemos visto, las nuevas cosas que han creado, los nuevos carros, los nuevos teléfonos,
¿verdad? Las vacunas que existen para enfermedades que hemos erradicado. Todo eso está aumentando y que vemos cómo aquí las cosas se van cumpliendo. Y en el versículo 8 de Daniel 12 dice, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pero más importante es lo que dice aquí en el versículo 13. Dice, pero tú sigue hasta el fin de tu vida, descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. Amén. ¿Por qué pienso que es tan importante este último versículo del libro de Daniel? Porque así como Daniel, que se fue a descansar confiando en las promesas de Dios, hoy en día podemos aplicarlo a nuestras vidas. No sé si nos toque a nosotros atravesar este último momento y ver a Jesús, pero tal vez nos llame al descanso. Pero si vamos al descanso, tenemos que ir con la seguridad de que Cristo va a regresar por segunda ocasión y será como un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados. Y para concluir, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. ¿Sí? Porque Cristo está a la puerta llamando. Jesús no se va a cansar de tratar de atraerte a Él. Apocalipsis 22, 12 dice lo siguiente: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Hermanos, ¿será que estamos listos para aquella segunda venida de Cristo? Esa es una pregunta muy interesante, ¿verdad? La otra pregunta es, ¿será que nos estamos preparando? Tal vez no estemos listos, pero si nos estamos preparando, estamos yendo en el camino correcto. ¿Sí? Quiero que inclinemos nuestros rostros para hacer una última oración. Querido Padre, estás en los cielos, te quiero agradecer porque nos has bendecido, Señor. A través del libro de Daniel hemos podido comprender, y no solamente comprender, sino nos ha ayudado a poder prepararnos para estos últimos momentos, estos tiempos de angustia. Pero sabemos que tú, Miguel, estarás ahí para rescatarnos y levantarnos de la muerte para vivir contigo por la eternidad, Señor. Te pido que nos bendigas y nos guardes y que nos ayudes a acordarnos de tus promesas en estos momentos difíciles. Todo esto lo pido a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Amén.